Está aquí con nosotros en los estudios de Infobae Televisión Yusnavi Pérez. Espero haber pronunciado bien su nombre porque hay toda una cuestión allí a propósito de los nombres y las pronunciaciones de la Y, en particular para la tonalidad cubana. Él es cubano, es fotógrafo, es bloguero, es activista, es un activo partícipe de la vida social cubana y está recorriendo el mundo, supongo que además recabando información e intentando concientizar sobre qué está pasando en la isla por estos días. Yusnavi, gracias por venir. Gracias, un placer por tenerme aquí. ¿Cómo anduve con el nombre? ¿Más o menos? Bien, bien, lo he hecho bien. Bien. Sí, es que el nombre es Yu, como se diría en Cuba, no es Shu, como sería en Argentina. En Argentina, está sí. muy bien. Bueno, tenés mucha fluidez con el idioma castellano, digamos, sí, sí. etcétera. ¿Eso es porque venís seguido a la Argentina, a Buenos Aires, etcétera? No, es mi primera vez acá en Argentina. ¿Tu primera vez? Sí. Tu primera vez. ¿Hoy podés volver a Cuba? ¿Podés entrar? Sí, sí. ¿Vas y volvés? Sí, sí. Puedo entrar perfectamente sin ningún problema. Hasta que no pongan problemas ahí para salir y entrar. Correcto. Mientras tanto, sí. Me decías que lo difícil para el momento de viajar es conseguir el visado del país al cual vas. Exactamente. Para un cubano conseguir un visado, digamos, para Haití, es muy complicado. Porque la gente va y no vuelve. Exactamente. El cubano es un gran potencial inmigrante. De hecho, tú vas a una embajada y cuentas que el salario mínimo que tú ganas es $9 al mes y no te visan porque piensan que te vas a quedar. ¿Y en la Argentina cómo están? Argentina pide un mínimo de $500 más 60 por cada día que tú estés. $500 Sí, más 60. en una cuenta bancaria en Cuba. Que eso demostraría que no te vas a quedar en Argentina. Y eso es muy poco probable que lo pueda... Hacer un cubano que quiera viajar por turismo, por placer, ¿Cuántos son los cubanos que podrían acceder a un viaje a la Argentina en esas condiciones? Pagándoselo con su dinero, con su salario, ninguno. Ningún cubano con su salario podría ni siquiera costearse un taxi. Entonces, lo que sucede es que, bueno, la familia del cubano es quien costea estos gastos desde fuera. Son esas famosas remesas que todavía siguen siendo un sustento económico en la isla. Que es el primer ingreso que tiene Cuba, más que el turismo, más que la exportación médica, es la remesa. Y es eso lo que ayuda a que vos puedas viajar también. Exactamente. ¿Tu familia está en dónde? No, toda mi familia está en Cuba. Ah. Lo que pasa, bueno, es que yo tengo amigos acá en Argentina que me gestionaron este viaje. ¿Cómo está la realidad de la isla? Porque se habla de una cierta apertura del régimen de Raúl Castro, ciertas reformas, digamos, y cierta salida hacia un mundo globalizado y hacia cierta integración de parte de Cuba. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto de no, cuánto de cambios profundos, cuánto de maquillaje? Bueno, en estos momentos, al estar Raúl y pasar al poder por vía sanguínea, como que intenta legitimarse en el poder y hacer como reformas que ellos llaman actualizaciones. Mi opinión personal es que es un gran maquillaje. Por ejemplo, con el tema de los autos, hasta el año pasado estuvo prohibido que un cubano comprara un automóvil en Cuba, y ahora ya te lo venden para el mundo entero. Los cubanos somos libres de acceder a un carro, pero es que un Peugeot 206 te cuesta $250,000 en efectivo. $250,000. En efectivo. Un 206, $250,000. Exactamente. Así es. Entonces, claro... O sea que es prohibitivo para el cubano. Es prohibitivo para el cubano y es una falta de respeto a la persona de que lo compre, si tuviese el dinero. Porque te están cobrando, no sé, 50 veces lo que cuesta el carro. Entonces, claro, el gobierno cubano es un monopolio de importación. Ellos son los únicos autorizados a importar y vender en Cuba. Aunque yo tenga dinero, yo no puedo importar el carro de fuera, porque no me lo permiten. Entonces, esto es lo que sucede. O sea, las concesionarias son oficiales. Exactamente. O sea, que la dinámica de un Estado omnipresente en términos económicos sigue presente. Sí, en Cuba tenemos diferentes marcas de carros, pero están dependen de los precios que diga el gobierno cubano. Ellos no pueden poner sus precios. Y el precio es muy alto por el alto componente impositivo para recaudar. Exactamente. Entonces, claro, ya para el mundo entero los cubanos podemos comprar carros, pero no podemos, porque nadie tiene $250,000 en cash para pagarlo en ese momento. Yo estuve en Cuba hace
varios años, más de una década, y recuerdo haber estado en La Habana la Vieja, que es bellísimo turísticamente, y recuerdo haber visto gente con la famosa libreta de racionamiento pidiendo la cuota correspondiente, digamos, de pollo, de arroz. ¿Eso sigue vigente? Sí, eso sigue vigente y es como una dependencia que tiene el cubano para poder vivir. El cubano depende de eso, es su único sustento, es su única opción para poder comer en el mes. Entonces, con esta libreta pues compran productos elementales como arroz, pollo, huevo y ya está, con eso sobreviven. Recuerdo muchos conventillos, digamos, conventillo al estilo del Buenos Aires de hace un siglo. Recuerdo muchos lugares con pasillos segmentados, distintas habitaciones, y allí distintas familias disgregadas, etc. ¿Eso sigue existiendo o hay una realidad habitacional mejor, digamos? Bueno, la realidad habitacional es mucho peor, mucho peor. Hace poco hubo un derrumbe de un edificio que estaba en peligro de derrumbe desde el año 88. 622 familias fueron a la calle y cuando se cae el edificio los mandan para albergues que son como unos espacios abiertos donde viven ahí por años, hasta 20 años viven ahí y cada día, o sea, siempre que llueve se caen 3 o 4 edificios de la Habana Vieja. Es horrible, es horrible. Impresionante. Los colectivos había una idea de modernizarlos, los ómnibus, había una idea ya por el 2001, 2002, de que fueran más largos, entonces pudieran albergar a más cantidad de gente, etcétera. ¿Están esos colectivos? Sí están. Hay autobuses. Lo que sucede es que, según estadísticas, son 25.000 personas por cada autobús. Entonces... 25.000 personas, sí. O sea, son muy largos, son gigantes, albergan lo que alberga aquí un tren casi. La gente en Cuba en general, se sostiene, tiene un estándar sanitario alto, tiene un estándar educativo alto, es decir, están instruidos, están cultivados, tienen una buena asistencia en el hospital público, no tienen casi cifras de desnutrición pese a estas limitaciones que estamos conversando, y es expuesto por algunos como un modelo a seguir cada vez por menos, por cierto, pero en términos de apuntalamiento de lo público, digamos. ¿Cómo se ve desde un cubano que se mira en el espejo del resto del mundo estos comentarios desde aquí? Sí. ¿Son ciertos? ¿Son parcialmente ciertos? Como cubano, lo que yo veo en estos datos que se están dando es que, por ejemplo, FAO, de Naciones Unidas, toma los datos del gobierno cubano como oficiales. O sea, ellos no tienen acceso a investigar si realmente hay desnutrición o no, ni contar las calorías. O sea, ellos simplemente reportan o dan como válido lo que dice el gobierno cubano. Si el gobierno cubano dice que no hay desnutrición, pues ellos reproducen esa información. O sea, como en la Argentina hasta el año pasado, que decía que había 4,7% de pobreza y 1,5% de indigentes. Si se tomase como oficial, Argentina estaría en un nivel del mundo de poquitos países muy desarrollados, casi extinguida la pobreza y la indigencia. Y con el tema de la salud y la educación, pues es el gran mito de la Revolución Cubana, pues dos temas que han usado como propaganda por tantos años. Entonces, de tanto repetirlo, de tanto usarlo en la prensa, en la televisión, pues el cubano ya lo repite como un chip que tiene en la cabeza. Entonces llega un periodista, un extranjero a Cuba y le pregunta a un cubano, bueno, ¿y qué tú opinas de la salud y la educación? Bueno, somos el mejor país en el mundo en salud y educación. Pero la prensa no tiene acceso a buscar los detalles a investigar sobre la salud, la educación, la corrupción, nada de eso. De todas formas, en las escuelas están los chicos que tienen que estar, o hay alta deserción. Digamos, acá en la Argentina hay un fenómeno de mucha deserción escolar. Se ha duplicado el presupuesto educativo, es decir, la plata que se destina al área, pero efectivamente no hemos tenido éxito en la retención, en particular en el nivel secundario de jóvenes de 14, 15, 16 años, que en el momento se van, 500.000 por año dejan el secundario en la Argentina. En Cuba, ¿los que tienen que estar estudiando, están estudiando, van a clase? Bueno, en Cuba es obligatorio hasta, no sé, en Cuba sería hasta 9º grado, sería 3er año de la secundaria. O sea, 14, 15 años. Exactamente, es obligatorio. Bueno, aquí también es obligatorio hasta los 17, pero el problema es que se van, de todas formas, y no terminan.
En Cuba es obligatorio y van, Ya, se cumple. pero es que lo que sucede en Cuba es que si te vas de la escuela, automáticamente pasas al servicio militar, que son 2 años de servicio militar obligatorio. Todavía rige el servicio militar en Cuba Exactamente. obligatorio. Entonces los muchachos prefieren estar en la escuela antes que irse a los montes a disparar. Es interesante lo que decís, porque aquí había un debate en algún momento si era válido o no restaurar el servicio, en este caso cívico, no militar. Se proponía, en lugar de tener a los chicos en un monte a los tiros, tenerlos aprendiendo oficios, plomería, gasista, electricista, etcétera, para que después puedan desenvolverse en la vida como adultos. Frente al temor de terminar 2 años haciendo un servicio militar, vos me decís en Cuba prefieren estar en el colegio. Así es. Y luego tienen la opción de la universidad, que es otro gran mito de la Revolución Cubana. Dicen que es gratuito. En teoría, en el comunismo, lo gratuito significa que tu trabajo no vale. Entonces, tampoco es tan gratuito, porque una vez que tú estudias, debes pagarle al gobierno cubano, si eres mujer, 3 años de trabajo, y si eres hombre, 2. Si no lo haces, tu título te lo invalidan, te dicen que no te has graduado y ya está. Y son 3 años, si eres mujer, cobrando un salario mínimo de $8 al mes. O sea, vos sos médica o médico, Exactamente. te recibís. Si sos hombre, durante 2 años trabajás en un hospital público y cobras $8. Exactamente. No más que eso. ¿Cobran en dólares en Cuba? No, No. Cobran en pesos cubanos, que luego se convierten a pesos convertibles, que es como dólares. Hay 2 monedas en Cuba. Hay 2 monedas. Sí. Hay cepo. ¿Cepo qué es? En Argentina el cepo es, no podés ir a comprar el dólar por más que quieras, entonces tenés el famoso dólar paralelo que vale 15 y tenés el dólar oficial que vale 8.50, digamos. Bueno, esto no lo tenemos en Cuba, pero sí tenemos una moneda intermedia. Ajá. Ganamos en pesos cubanos, luego tenemos que cambiarlo a pesos convertibles, ahí perdemos dinero, y luego esos pesos convertibles los cambiamos a dólares, que también perdemos dinero. O sea, no tenemos límite, pero no tenemos el poder adquisitivo para comprar dólares. Ajá. Porque es muy bajo el salario. Con lo cual, entonces, digamos, esta cuenta de 8 a 9 dólares como ingreso promedio está hecho en virtud de esta, de esta asimilación que haces del peso cubano con el dólar que recién acabas de graficar. Bien, pero decía entonces, te recibís, sos médico, durante 2 años si sos hombre, trabajás y el Estado te paga lo mínimo y el resto lo absorbe el Estado. Exactamente. Y si sos mujer, 3 años. 3 años. ¿Y por qué 1 año más en el caso de las Porque mujeres? se supone que el hombre haya pasado 2 años de servicio militar y como que te perdonan 1. ¿Y vos terminás el colegio a los 15 años o a los 17, como acá? Secundario. Es que en Cuba tenemos 2 secundarios, o sea, serían a los 17 años. A los 17, Sí, igual que acá. Sí. Ajá. Y lo de la universidad además tiene cupos. ¿Cómo Es que decir, cupos, quiero decir, no entran todos, hay X cantidad de personas que pueden entrar a medicina, entonces los que rinden el examen de ingreso y son mejor evaluados son los que entran y el resto no, ¿es verdad? Hacen exámenes de historia y de matemática y los primeros en el escalafón o en las notas, pues son los que acceden a la carrera. Con lo cual entran los mejores. Los mejores. O los más preparados. En el caso de medicina es especial, porque ahí entran los peores. O sea, los que no obtienen otras carreras entran a medicina. ¿Perdón? Sí. La medicina en Cuba se usa como exportación. Mientras más médicos, pues más mandan para Brasil, más mandan para Venezuela, y es dinero que le entra al régimen. Entonces, ellos tienen como política graduar más médicos. Y esto es lo que hacen. Entendí bien, a ver. Va una persona, quiere estudiar en la universidad, quiere ser ingeniero. Son muy estrictos, poquitos entran, son los mejores, etc. ¿Qué pasa con aquellos que no entraban a ingeniería? Se presentan para ser médicos y en general terminan entrando, estudian y eso lo utiliza el régimen para finalmente después exportar y recibir divisas. Exactamente. Entonces el médico cubano no necesariamente sea un gran médico. Exactamente. Exactamente. O sea, vos estás desmitificando que el médico cubano es per se garantía de curabilidad, entre comillas. Hasta cierto año los médicos cubanos eran muy buenos, pero ahora la producción es por cantidad y no por calidad. O sea que un sistema que está basado en la calidad en el resto del conjunto de carreras, que tiene cupos, que tiene examen de ingreso, que digamos es muy, yo diría muy, que tiene muchos requisitos para ingresar, no sucede en medicina. Exactamente. Justamente donde un error termina en una muerte. Así es. Donde la mano del médico es la garantía de vida del paciente.
Qué impresionante, ¿eh? ¿Y cómo es la vida cotidiana en Cuba? Pues la vida cotidiana en Cuba es, muchas veces yo la cuento y me dicen, wow, estás exagerando. El cubano se pasa el 90% del día pensando en qué comer o en qué conseguir para comer. Sale a la calle, lleva su bolsa, ve que hay una cola, no sé, de jamonada, se mete en la cola, consigue la jamonada y así emplea pues todo su tiempo del día. ¿Hay trabajo privado? Sí, en estos momentos hay como un sector que le llaman cuentapropistas, que es como el emprendedor argentino, digamos, o de cualquier país. Ellos tienen una lista de, los trabajos que se pueden hacer, entre ellos tienen como 180, y luego de eso es completamente prohibido. Por ejemplo, los profesionales no pueden ejercer su profesión de forma privada. O sea, un médico no puede tener un consultorio y atender de manera particular. Ni un médico, ni un arquitecto, ni un profesional puede ejercer su... Un docente tampoco puede dar clases particulares. Tampoco. Un profesor de inglés no podría enseñar inglés en su casa. No. ¿Y cuáles son las actividades el plomería, gasista, electricista, esas cosas así? Hace poco salió un escrito en la prensa, se permiten los herreros en Cuba. O sea, wow, increíble, ¿no? Que en el 2014 los herreros se permitan. Uno que yo suelo mencionar son los desmochadores de palma. Hay una función que son para que la gente corte las palmas, y eso está en ley. Otro es los forradores de botones. ¿Los qué? Los forradores de botones. Yo no he entendido bien qué es, pero supongo que es el botón de la camisa que te lo forran, te lo ponen. Bueno, es increíble la cantidad de tiempo, de recursos que han empleado para este tipo de actividades económicas que no solucionan para nada el problema de Cuba. Yusnavi, 3 preguntas finales. La primera, ¿el régimen está sólido? ¿Absolutamente sólido? El régimen está cada vez más débil. No porque la gente lo confronte o porque la gente proteste en contra, sino porque los que lo apoyaban, pues han dejado de apoyarles. No se quejan, no protestan, no hacen nada en contra, pero no los defienden. O sea, no hay devoción. Exactamente. Ya ese fanatismo que hoy se ve en Venezuela, esos grupos vestidos rojos, que somos chavistas, eso en Cuba no se ve. Ese fanatismo en Cuba ha desaparecido hace 10, 15 años. Interesante. Turísticamente, digamos, Cuba tiene el atractivo histórico. Allí es donde, después de las divisas que vienen por las remesas de familiares, es el segundo ingreso del país. Exactamente, el turismo. El turismo. El turismo. Y los turistas no tienen problema, digamos, porque así como se dicen muchas cosas de Cuba, se dice que en general no tienen problemas, la pasan muy bien, no hay asaltos, no hay robos, eso no es parte de la geografía de Cuba. Eso no es parte de la geografía de Cuba. De hecho, los turistas tienen mucha protección en cuanto a la policía, que los cuiden para que no les pase nada. Claro. O sea, ahí hay un capital, digamos, a explotar por Cuba de cara al futuro. Exactamente. Bueno, y lo último. En algún momento se hablaba de las famosas balsas que salían de Cuba, trataban de afincarse en cualquier lugar, destino, etcétera, para poder tener una vida mejor, digamos. ¿Eso está potenciado, sigue existiendo, o son menos los que intentan evadirse de la isla? Cada día salen balsas. Hace poco una llegó a México y fue súper triste porque de 47 murieron como 12. En el trayecto. En el trayecto. Y lo más triste es que pierden el rumbo y se quedan en el Golfo de México y no pueden llegar. Hace poco otros grabaron su trayectoria desde Cuba hasta que llegaron a la Florida. Y para mí es algo que me toca muy, muy a fondo, porque han muerto miles de personas en el trayecto de Cuba hasta Estados Unidos. Perdón que se me ocurre una última pregunta. Cuando estuve en la isla, en los hoteles 5 estrellas se ven las cadenas internacionales, etcétera, y la máxima tecnología. Ahora, en general, cuando uno recorría La Habana la Vieja o Varadero, o cualquier lugar de Cuba en general, lo que tenía era una televisión que mostraba un canal público, grandes debates, tertulias, como le llaman en algunos países, etcétera. O sea, canales oficiales, digamos. Eso es lo que sigue rigiendo en términos de información. La gente se informa por Granma, por las cadenas oficiales. No hay cadenas de radio y televisión privadas, por eso el auge de los blogueros. Ayúdame. Exactamente. El tema de televisión es completamente prohibido para los cubanos si es privada. Solamente los extranjeros residentes en Cuba pueden contratar algún servicio de antenas parabólicas, de televisión por cable. Los cubanos es prohibido.
Igual que el tema de Internet. Solamente los extranjeros residentes que trabajan, no sé, para el gobierno, para empresas extranjeras, pueden tener en sus domicilios Internet, los cuales no podemos. O sea, quisieras contratar Internet, no podés. Exactamente. ¿Wi-Fi no hay? ¿En una plaza pública, etcétera? ¿Acceso libre? No hay Wi-Fi. Bajo ningún Computadoras tampoco hay muchas. Computadoras sí hay por el flujo de remesas que se envían desde fuera. O sea que un cubano podría comprar una Claro. computadora. El problema es que no puede tener acceso a Internet. Claro, el tema de Internet no es que no haya, sí hay. Los cables están puestos y la infraestructura está creada. Es que no te lo permiten por ser cubano. Entonces, acceder a la información es muy difícil desde Cuba. Por eso es el auge de los blogueros que se buscan pues alternativas para crear blogs, para informar hacia afuera, para que los que están dentro, por alguna forma indirecta de rebote, puedan recibir esa información, dada que la prensa oficial, pues, lejos de informar, lo que hace es desinformar. Yusnavi, gracias por este rato. Muy amable. Buena estadía en Buenos Aires. ¿Hasta Muy cuándo te contento. quedas? Hasta el día 14, hasta el martes. Que disfrutes. Gracias. Hasta la próxima. Yusnavi Pérez, bloguero, fotógrafo, casi nos pintó postales de esa Cuba que intentamos descubrir un poco con él.